Conversar con Raúl es un poco como ver rodar una madeja de lana. Hay muchos puntos por el cual uno podría intentar desenredar la madeja. Sí, Por sí. ejemplo, nos ha hecho ya algunos apuntes sobre su concepción de la política. Eh, y nos está mostrando cómo se unen distintas puntas de la madeja de lana, en este caso, cómo se unen poesía y filosofía, cómo en últimas el pensar poético es un pensar necesariamente filosófico y cómo el pensar filosófico es un pensar necesariamente poético. De hecho, fue de la poesía de donde surgió la filosofía en la India. Los Vedas, que son los textos más antiguos escritos en sánscrito desde épocas muy remotas, algunos los remontan al 1500 antes de Cristo y otros se van más atrás todavía. Son textos profundamente poéticos y al mismo tiempo textos en los cuales surge en el alma del poeta una profunda intuición acerca de lo sagrado, intuición que intenta expresarse también a través de la poesía y que luego llega al ritual, que luego llega a las prácticas místicas, a las prácticas meditativas. No fue lo primero el razonamiento, eh, perdón, la tautología, el razonamiento racional filosófico, ni fue lo primero el ritual, ni fue lo primero la práctica mística, sino que fue lo primero la poesía para estos grandes rishis, los grandes veedores, que se preguntaban por el origen de todo y que se preguntaban por el carácter de lo sagrado. De algún modo la poesía nos lleva al misterio de lo sagrado, pero nos lleva a través de una especie de subversión del lenguaje mismo. Es el lenguaje utilizado para lo que no sirve. Yo diría un poco que la poesía es el uso inadecuado del lenguaje, en el buen sentido de la palabra inadecuado, porque como tú dices, hay un lenguaje instrumental. Hace unos meses estuve haciendo unos cursos de semiótica, de semiología, de lingüística, por supuesto, pues nos hablaron de los grandes lingüistas que ha tenido el siglo XX, todos los que han hecho reflexiones profundas acerca de la naturaleza del lenguaje, pero no vi en ellos, ni en Saussure, ni en, qué sé yo, ni en ninguno de ellos, vi una reflexión sobre el lenguaje que no fuese instrumental. Siempre vemos el lenguaje como esto que nos sirve para comunicar, nos sirve para informar, nos sirve para eh, eh, interactuar, pero es como un uso del lenguaje hacia la afuera. Aquí estamos hablando de un uso inadecuado del lenguaje, porque posiblemente la humanidad primitiva usó el lenguaje para referirse al árbol y para aprender a hacerle mejor la persecución a un mamut. Pero aunque el uso del lenguaje tuvo que ver con un referente objetivo, con cómo prender el fuego, con cómo advertir que viene un enemigo, con cómo instruir a un hijo sobre cómo hacer adecuadamente una flecha, sin embargo, el lenguaje empezó a usarse de una forma paradójica. El lenguaje empezó a hablar del lenguaje y el lenguaje empezó a hablar del alma y el lenguaje empezó a volverse el mismo alma. Y esto es lo extraordinario, lo misterioso y lo que nunca terminarán de entender todos los estudios racionales acerca del lenguaje que tan inteligentemente han hecho tantos lingüistas y semióticos. A veces se estudia uno, ve uno personas que hacen estudios de crítica literaria o de estudios literarios y es como que el contexto mismo no les permite entender el misterio del lenguaje. Y el lenguaje hablando del lenguaje, el lenguaje subvirtiendo el mundo, el lenguaje creando eh, a través de sus propios trucos más laberintos y más madejas. Tal vez algo de eso veo yo en el texto de Raúl que se llama Estrella del Alba, que está aquí.
no sobra que le hagamos la propaganda a tu libro, que también obtuvo, entiendo, un reconocimiento. Ahorita nos explicas qué reconocimiento obtuvo. Eh, voy, a, voy a escoger al azar, voy a escoger al azar eh, un poema de este poemario de Raúl, a ver qué resulta, a ver qué nos sale. Vamos a hacer la lectura del tarot de Raúl Guzmán. Entonces, lo que salga, lo que salga es lo que nos va a pasar hoy. Bueno, no, lo que nos salga. Vamos a ver, salió Afrodita. Y dice Afrodita. así Afrodita, y me Y hoy perdonas viernes, si Fernando, imagínate, no hoy lo leo viernes en el sale ritmo Afrodita, adecuado. ¿Cómo? que hoy viernes sale Afrodita. Tú sabes que viernes tiene que Ah, ver claro. con Afrodita, Ok. la Tiene un diosa del amor. epígrafe. El epígrafe es de Octavio Paz y dice así: el erotismo es ante todo y sobre todo sed de otredad. Frase, frase magistral, como todas las de Octavio Paz. Dice así: hija de Urano y las fértiles olas del mar, deja que mis manos descubran tu isla de Chipre. Quiero caer en tu lecho de rosas rojas y ceñir tu cintura, ser el Dios que en el respirar contigo aguza el oído para sentir la música marina que invoca a la intimidad. Nuestra danza es el océano que canta con su elevada espuma cuando el sol en la playa se derrama. Sáname de antiguas ataduras con tu magia, Señora de la libertad. En cada mañana tu voz restaura mi cueva de placer, donde navegamos con flores en el cuello, nos deslizamos lento y como cisnes creamos un lago de nuestros cuerpos. Siento el agua crecer en tus piernas flexibles a los llamados del alma, y mi tacto se rinde en tu piel como un velero que me salva de naufragar en nostalgias. Este de Afrodita, yo creo que no merece comentarios. Es decir, si lo comentamos, lo degradamos. Si lo comentamos, lo volvemos impuro. Se daña, se pierde cuando se explica un poema. Igual que se daña y se pierde un chiste cuando se explica. O el chiste se entiende o no se entiende. Pero si se explica el chiste, entonces pierde el chiste. Y si se explica el poema, se pierde el poema, creo yo, ¿no? Y Sí, entonces de es como acuerdo. si de algún modo quisiera permanecer secreto y como si el poema eh, fuera directo a la inmediatez o tu intuición se acerca a él o te acercas al alma del poeta cuando escuchas su poema, o lo lograste o no lo lograste, como el chiste, o lo entendiste o no lo entendiste.